Hay historias que nos acompañan toda la vida, ¿verdad? Relatos que escuchábamos justo antes de dormir y que, casi sin darnos cuenta, fueron construyendo los cimientos de nuestra imaginación. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en la anatomía de esas historias. Vamos a desentrañar qué es lo que hace que los cuentos de hadas y los cuentos tradicionales sean, sencillamente, inolvidables. Es que solo con oír estas 3 palabras, ¡pum!, la mente se dispara y viaja a un lugar de castillos, de bosques encantados y, por supuesto, de finales felices. Es como una llave universal que abre la puerta a un mundo de fantasía. Pero a ver, ¿de dónde vienen realmente estas historias? Y sobre todo, ¿por qué su fórmula sigue siendo tan increíblemente poderosa después de tantos siglos? Vamos a ver cómo estas historias eran unas auténticas viajeras incansables, mucho antes de que existieran los libros impresos, el cine o Internet. Eran, podríamos decir, verdaderas nómadas que recorrían el mundo de boca en boca. El viaje de estos cuentos es, la verdad, fascinante. Fijaos, los relatos más antiguos que conocemos nacieron en sitios tan lejanos como la India, China y Oriente Próximo. Siglos más tarde, ya en la Edad Media, figuras como don Juan Manuel empezaron a recopilarlos por escrito en obras como El Conde Lucanor. El gran salto, eso sí, llegó en el siglo XVII. Ahí es cuando Charles Perrault les dio esa forma con la que hoy identificamos a la Cenicienta o el gato con botas. Y ya finalmente en el XIX, los hermanos Grimm se convirtieron en auténticos rescatadores, salvando de la tradición oral auténticas joyas como Blancanieves o Rapunzel. Entonces, claro, con toda esta historia a sus espaldas, ¿cómo definimos exactamente lo que es un cuento tradicional? O sea, ¿qué lo diferencia de cualquier otra historia que nos puedan contar? Pues la clave de su definición está en varios puntos muy concretos. Para empezar, es un relato de ficción, es breve y es anónimo. Y esto es importante, no pertenece a nadie en particular y a la vez es de todos. Forma parte de la cultura popular, con un origen tan antiguo que a menudo es imposible de rastrear. Y su principal medio de transporte ha sido siempre la palabra hablada. Si le hiciéramos un análisis de ADN, por así decirlo, encontraríamos 4 elementos esenciales. Primero, el autor es anónimo, no hay un genio individual detrás, sino que es una creación colectiva. Segundo, su origen es remotísimo, tanto que a menudo se pierde en la noche de los tiempos. El elemento crucial, el tercero, es su transmisión oral, que ha pasado de abuelos a nietos, de narrador a su comunidad. Y es precisamente por eso que existen, incontables versiones de la misma historia, cada una con sus pequeños matices. El hecho de que estas historias hayan sobrevivido tanto tiempo no es ninguna casualidad, ¿eh? Se basan en una estructura, una fórmula casi perfecta que resulta increíblemente eficaz. Vamos a descubrir en qué consiste exactamente. Es la estructura clásica en 3 actos, tan simple como potente. Todo arranca con la introducción, donde se nos presentan los personajes y el escenario. Después llega el nudo, que es el verdadero corazón del relato, donde surge el conflicto y ocurren los eventos más importantes. Y todo culmina en el desenlace, ese momento en que el conflicto por fin se resuelve y la historia llega a su fin. Es un viaje psicológico súper satisfactorio, de tensión y liberación. El caso de El patito feo es un ejemplo perfecto de esto. En la introducción se presenta el conflicto, un patito que es diferente a los demás. El nudo es la prueba, todo su viaje de rechazo y de soledad. Y el desenlace, claro, es el esperado final feliz. Descubre que en realidad es un cisne y por fin encuentra su lugar en el mundo. Un viaje completito en 3 actos. Además de esta estructura, hay ciertos ingredientes que es que casi nunca faltan. Siempre hay un héroe o una heroína con un conflicto que resolver o una prueba que superar. Los personajes pueden ser de todo, desde humanos hasta criaturas mágicas o animales que hablan. Muy a menudo la ayuda llega de la mano de otros personajes o, como no, de objetos mágicos. Y un punto fundamental, el final, por regla general, es feliz. Siempre ofrece una resolución que nos deja satisfechos. Bien, ahora vamos a pasar a un pariente muy cercano del cuento, la fábula. Se parecen, sí, desde luego, pero su misión es completamente diferente. La fábula también es una composición breve, pero ojo, suele estar escrita en verso, y aquí reside la gran diferencia. Su propósito no es solo entretener, sino aconsejar, criticar defectos y, sobre todo, enseñar una lección. Para ello utiliza animales que se comportan como personas, lo que permite que el público se vea reflejado en sus acciones sin sentirse directamente señalado. Vamos con un ejemplo clásico, el burro flautista. La historia del burro que hace sonar una flauta por pura casualidad no es una simple anécdota. No. Su verdadera función es transmitir la moraleja final, que a veces el éxito se debe más a la suerte que al talento. Así de claro. Venga, para que las diferencias queden meridianamente claras, vamos a poner los 2 formatos cara a cara. Las diferencias son clave, como vemos. Mientras que el propósito del cuento tradicional es entretener,
contar una historia, la fábula lo que busca es enseñar. Los personajes también varían. Los cuentos se llenan de humanos y seres mágicos, mientras que las fábulas prefieren usar animales con rasgos humanos. La conclusión es otra gran distinción. El cuento busca una resolución feliz y la fábula siempre una moraleja. Y por último, el formato. El cuento suele ser en prosa y la fábula generalmente en verso. Al final, ya sea un cuento para soñar o una fábula para aprender, lo que de verdad perdura es el increíble poder de una historia bien contada. Estas fórmulas ancestrales siguen conectando con nosotros hoy en día porque apelan a algo muy fundamental del ser humano, la necesidad de estructura, de conflicto y resolución, y, como no, de un final que nos deje una sensación de esperanza. Y es que al final, de eso va todo esto. Hemos desmontado, pieza por pieza, la anatomía de estas historias, pero la magia de verdad, la que importa, está en cómo han ido moldeando la imaginación de generaciones enteras. Así que la gran pregunta que nos queda flotando en el aire es, de todos esos había una vez, ¿cuáles son los que de verdad se han quedado grabados a fuego en nuestra memoria colectiva?